Léase con detalle esa parábola y usted se dará cuenta que por una sola oveja el pastor se fue a buscarla, afrontando o enfrentando situaciones difíciles, recorriendo qué distancias, caminos agrestes, temperaturas altas, bajas, condiciones precarias, lo que fuera, pero fue a buscarla, una sola. Ni siquiera eran 2 o 5 o 10, era una sola. Y uno diría, alguno diría, ¿no? Una entre 100, pues es una sola. Pero él fue y la buscó, y la encontró, y la rescató, y la regresó al redil. Alabanzas al Señor. ¿Sabe qué nos enseña eso? ¿Sabe qué nos enseña esa parábola? Que si en la tierra hubiera un solo ser humano habitando esta tierra, necesitando esta salvación, Dios hubiera hecho por esa persona lo mismo que hizo por todos los miles de millones de seres humanos. Alabanzas al nombre del Señor. Qué bueno que lo entendamos, porque allí entonces no escatimaremos inversión, recursos, no escatimaremos fuerzas, tiempo, nada, porque para Él tiene un valor incalculable. Bueno, vamos en esta tarde entonces a meditar en la palabra del Señor, y algo que me ha estado hace días inquietando mi mente, mi corazón, es este tema sobre el que quiero que hablemos esta tarde en la entrada, en el inicio de este congreso, y les voy a invitar para que leamos Romanos capítulo número 13. Puestos de pies, tengan la bondad. Romanos capítulo número 13. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y leemos entonces en esta palabra de vida, verso 11, y esto conociendo ¿qué? El tiempo. Por eso comencé por ahí, hablando de este momento que estamos viviendo, que es tan definitivo, y estamos a portas del gran acontecimiento, del gran evento que estamos esperando. Y este es el evento que sigue, el levantamiento de la iglesia. Cuando nuestro amado Rey aparezca en las nubes del cielo y desde arriba dé una orden a su iglesia: sube acá, y seremos arrebatados y transformados a la semejanza de su gloria, para que el cuerpo de la humillación nuestra sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Alabanzas al Señor. Y entonces ya dejemos de ser lo que hasta ahora somos, y sabemos que ahora somos ¿qué? Pero aún lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces allí seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, estamos en este punto definitivo, crucial, último de la gracia, donde usted y yo debemos ser esos voceros que cumplimos la labor de esos obreros de la hora undécima. Y esto conociendo el tiempo, Romanos 13, 11. Y esto conociendo ¿qué? Que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esto no puede ser simplemente una lectura bíblica. Esto tiene que ser una realidad aplicada en nuestra vida. Y dice el verso 12: la noche
está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dios y Padre nuestro, te damos gracias alabanzas al nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu palabra leída en esta hora. Y yo te suplico, Señor, que seas tratando de una manera especial, profunda, con tus hijos, cada uno, los que estamos aquí, que hemos venido desde diferentes lugares y hemos atendido esta convocatoria. Gracias por los directivos de este Distrito 13, por los pastores, por la hermosa iglesia que trabaja y se esfuerza aquí en este distrito, por impulsar la visión misionera, por ofrendar, por orar. Gracias, mi buen Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Tomen asiento. Alabanzas a Jesús. Y bueno, yo quiero tomar este pasaje porque precisamente nos invita a salir de esa zona de confort. ¿De esa zona qué? De confort, de relajación, donde de pronto este mundo robotizado y este mundo que avanza en la tecnología de una manera vertiginosa. Venía escuchando a una persona muy importante que decía que ahora el tema de la tecnología y de la ciencia no es que para que haya cambios importantes se necesiten 5 o 10 años y que en esos 10 años todo permanece como quieto y solo hay que esperar 10 años para que se dé un salto a algo diferente. No, ya no, ni siquiera a 5 años, ni siquiera a 2, ni a 1, decía él. Ahora es cuestión de meses. El artículo que usted tiene ahora, un móvil, algo de tecnología, a los 3, 4, 5, 6 meses prácticamente está caduco. Entonces estamos en un mundo donde los avances, los descubrimientos, los inventos, la tecnología hacen que todo sea como tan veloz y todo esté servido a la mesa, todo sea tan fácil, y es un mundo facilista donde usted no tiene que hacer mucho esfuerzo. Y eso le representa entonces como una zona de confort. Y precisamente el Señor nos está diciendo que la noche está avanzada y se acerca el día. Y que debemos entonces desechar las obras de las tinieblas, porque nos vamos como entrando en un letargo, como en un sueño y en un dormitar, y allí nos vamos quedando quietos, mientras que hay mucho trabajo por hacer en la viña del Señor. Y ese es el llamado. Algunos, a uno le llama la atención, y a mí en lo particular, que inclusive se levanten voces internamente, a nivel interno, se levanten voces que critiquen la actividad evangelística, que critiquen la actividad misionera, el desplazarse, el ir, venir, y tanta actividad misionera y evangelística, y llegan a calificarla como activismo, que ya es como lo que se realiza
es con una intención y un propósito de fondo, como para sacar beneficio de ello y aparentar que se hace mucho y que hay mucho trabajo, pero no podemos nosotros dejarnos afectar o vulnerar por esas voces que se levantan y que es preocupante que sean internas, sino que aquí hay un llamado a despertarnos, a levantarnos. Poderoso el nombre del Señor. Y es que se hace mucho ruido, hay mucho movimiento, hay mucho activismo, pero no tiene por qué inquietarnos esto ni molestarnos, porque siempre la actividad evangelística y misionera siempre va a causar movimiento. Mire, se nos exhorta a despertarnos, a levantarnos de un sueño, de un estado de letargo, de quietud, de pasividad. Si hubo un momento en la historia de la iglesia en que más esta debía estar activa, es precisamente este momento. ¿Estamos de acuerdo? Y claro, al frente de toda esta actividad y este movimiento evangelístico y misionero está el autor de las misiones, que es el Espíritu Santo. Él es el autor y el ejecutor de las misiones. Ha diseñado el programa misionero como el canal para llevar su salvación a los hombres y mujeres que están perdidos en el pecado. Es el evangelismo y es las misiones, el vehículo que Dios usa y ha usado para llevar la salvación hasta los rincones más lejanos del mundo. Amén. Y los encargados entonces de llevar este mensaje, pues somos nosotros. Él nos ha delegado, pero Él es el que va al frente. Si usted está de acuerdo conmigo, lo repite. Si no, tranquilo, quédese calladito. Dios quiere una iglesia activa. Dios quiere una iglesia ahora que sea una punta de lanza, que esté a la vanguardia, no a la retaguardia, sino que vaya a la avanzada, porque estamos en los últimos minutos de este día de la gracia. Amén. Y hay muchas almas por salvar aún. Y qué bueno que usted y yo seamos esos agentes que representamos a Dios, esos voceros, como embajadores de Cristo, a quienes Él les ha encargado el ministerio de la reconciliación, y que vayamos cumpliéndolo, rogándole al mundo: reconciliaos con Dios. Obviamente que ese movimiento va a causar ruido. Donde hay sueño, todo está quieto. Cuando la persona entra en ese estado de somnolencia, ¿sí? Y la persona duerme, sus músculos se relajan, su cerebro se relaja, ¿verdad que sí? Y entra en un estado como de inconsciencia. Y puede haber alrededor el peligro que haya y no lo percibe. Y pueden haber situaciones que amenacen su integridad física y aún su vida, pero no lo percibe, porque está entregado al sueño. Y atención, porque el sueño, el dormirse, el quedarse dormido, es una muerte en miniatura.
Y cuando usted cierra sus ojos y se queda dormido, eso es una muerte en miniatura. Y cuando al otro día usted despierta, eso es una resurrección. En una escala pequeña que nos está recordando en la noche que habrá una muerte y en la mañana cuando despertamos que habrá una resurrección. Pero ese sueño es pasividad, es silencio, es quietud, es cesación de actividad. ¿Ah? Y entonces no hay producción, porque no hay trabajo, y no hay trabajo porque no hay movimiento, y no hay movimiento porque hay un sueño. Pero a algunos no les gusta el movimiento. Y yo creo que el más interesado en que la iglesia esté quieta y se repose y se quede quieta y se duerma es el enemigo. Pero nosotros no debemos atender a esas voces de desaliento. Dejen tanta bulla, dejen tanto ruido. Eso es activismo. No atienda a esas voces, sino que al contrario, con más ánimo, sirvamos al Señor. Donde hay vida, hay movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y donde hay movimiento, hay ruido. Usted ve, por ejemplo, en el Salmo 72, 16, y le invito para que lo miremos por un momento. Salmo 72 y el verso 16. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. ¿Sí lo está leyendo? Su fruto hará ruido como el Líbano. Aquí también está. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. ¿Cómo dice? Su fruto hará ¿qué? Ruido. ¿Por qué? Porque hay movimiento. ¿Y por qué hay movimiento? Porque hay vida. ¿Estamos de acuerdo? Si hay sueño, si hay un dormitar que representa prácticamente la muerte, y es la quietud, el silencio, todo es pasivo, no hay ni el más pequeño movimiento, pues no hay ruido, no hay actividad. Pero cuando esta iglesia se mueve y no es en la carne sino en el espíritu, amén. Y yo no estoy hablando del ruido de la carne, estoy hablando es del ruido que produce el movimiento misionero, movimiento evangelístico. Que quede claro, yo no estoy hablando de un escándalo, de emociones desordenadas, de gritos, de saltos y de un poco de piruetas de la carne. No, estoy hablando es del movimiento que produce la actividad misionera y evangelística. Y yo invito a estos jóvenes preciosos de esta generación, porque nosotros también fuimos jóvenes, pertenecemos a una generación ya de años atrás. ¿Cuántos años llevas tú en el evangelio? 41. Y el hermano Obed, desde que nació 40, no sé cuánto, está muy joven. 35. Bueno, yo tengo 53 en el Señor y tengo 68 de edad. Pero los que fuimos jóvenes
que comenzamos hace años, sabemos cómo era la actividad, cómo era el movimiento. Terminábamos la dominical y íbamos y almorzábamos y a las 2 de la tarde. Claro, esa era la forma de evangelizar en ese tiempo. Al menos en el pueblo donde yo me convertí al Señor, la ciudad, se llama Cartago Valle. Íbamos a almorzar los jóvenes rapidito, después de la dominical, y volvíamos, y ahí nos estaban esperando las cornetas, con los amplificadores de esos de batería, de pilas, y eran unas cornetas grandes, y a predicar en esta esquina, y en la otra esquina, y en la otra, y en la otra, y todos los grupos se iban por diferentes partes, y decíamos, nos vemos a las 4 en tal lugar, y ahí hacíamos el culto de cierre. Y nos íbamos 50, 60, 80, pero si nos íbamos 80, esté seguro que no regresábamos al culto de las 5:80, regresábamos 90, 100, por todas las personas que habíamos evangelizado y que el Señor los había tocado a través de la palabra, y que esas personas se venían para el culto de las 5 de la tarde. ¿Fue así o no fue así? Y había un movimiento y un desplazamiento y una dinámica y una actividad permanente. Alabanzas al Señor. Y claro, la gente decía, allá están esos bullosos. Entonces será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres, ¿qué? De los montes. Su fruto hará, ¿qué? Ruido. No es el ruido de la carne, no, es el ruido producto del fruto. Alabanzas al nombre de Jesús. Y yo estaba mirando también en Ezequiel, y quiero acompañar ese pasaje de Ezequiel con un hecho histórico. En el mes de febrero del año 1974, estoy hablando de ¿cuántos años? 51, ¿cierto? En una región de la China, mientras unos operarios estaban abriendo unas zanjas para llevar el agua a unas provincias lejanas, hallaron algo que había mientras levantaban y se dieron cuenta que había un gran entablado grueso, y empezaron a levantar toda esa tierra, y fueron decenas de hectáreas, decenas, y al levantar toda esa tierra había un entablado, y debajo de ese entablado encontraron más de 8,000 figuras de guerreros con sus armas, con sus carros de guerra. A esto se les llamó los guerreros de terracota. Y ahí están, en tamaño real, y estuvieron más de 2,000 años bajo tierra, en unas galerías que fueron hechas para tener a todo ese ejército de guerreros que mandó a ser el primer emperador de la China, creyendo él en sus mitos que esos guerreros lo iban a acompañar en su viaje a la eternidad. Y ahí permanecieron esos guerreros más de 2,000 años. Y usted ve esos guerreros, usted lo puede buscar en Google, esas figuras. Pero ¿con qué arte sus rostros, la delineación de todas sus extremidades en tamaño real, más de 8,000. Y estaba mirando acá en Ezequiel entonces la palabra del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús.
en este capítulo 37 de Ezequiel, que el Señor llevó a Ezequiel en el espíritu y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Es decir, un estado espiritual de resequedad, de muerte espiritual, pero era en extremo. No es que estaban fríos espiritualmente. No, hermano, es que esto es que he estado últimamente como medio tibio, es que he estado como pasando una crisis de fe. No, era una situación de muerte espiritual. Y usted sabe que luego el Señor le dice a Ezequiel que todos esos huesos son la casa de Israel. Y estaban secos en gran manera. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta dice: Señor, nadie tiene respuesta para esa pregunta. El único que puede responder esa pregunta eres tú. Y el único que puede hacer cosas que están por fuera de lo posible es el Dios de esta iglesia. Alabanzas a Jesús. Y mire, hermano, escuche, aquí viene algo que es muy importante. El verso 4, el Señor le dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Las cosas comienzan a cambiar en nuestra vida cuando disponemos nuestro corazón y nuestros oídos para oír y atender la voz de Dios. Y yo creo que Dios nos ha traído a este congreso con un propósito colectivo, pero también un propósito personal con cada uno de nosotros. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y que de aquí, de este congreso, salgamos renovados, con una visión fortalecida, con un ánimo pronto para hacer la labor que el Señor nos ha encargado. ¿Estamos de acuerdo? Y que vivamos aquí y suframos un cambio poderoso que nos determine un derrotero a seguir y que nos determine un cambio de visión y de perspectiva para nuestra relación con Dios y como servidores de Él. Allá en la universidad donde estás, hay una gente que te necesita. En la empresa donde laboras, hay unas personas que te necesitan. En el vecindario donde tú vives, hay unas personas que necesitan de ti. Tu misma familia te necesita. ¿Y en qué condición estamos? De pronto, de manera reposada, quieta, pasiva, en esa zona de confort que ya mencionamos hace un momento. Es hora de, ¿cómo dice el texto? De levantarnos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Vivirán estos huesos? Señor, tú solo puedes responder esa pregunta. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque la palabra de Dios es viva. Amén. Mire qué ventaja al oír palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante
que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué pasa si atendemos, si abrimos nuestro corazón, nuestros oídos para recibir palabra de Dios? ¿Qué pasa? Yo le digo qué pasa, porque así como desciende de los cielos la lluvia, la nieve y moja la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé pues, en nuestro caso, anuncié pues, prediqué pues lo que viene para el mundo, que el mundo no sabe, pero que aquí está en la palabra y que yo se lo anuncio al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está la profecía. Yo simplemente la anuncio, la proclamo. Soy vocero del Rey de Gloria y le digo al mundo lo que está por suceder. Bueno, y entiendo que esto es un congreso, ¿no? Que de pronto es como más quieto, es más académico, es como un poquito más, no de tanto ambiente, pero yo creo que cuando hablamos del Espíritu Santo y de la obra misionera y evangelística, se nos revuelca el corazón. Y es como inevitable, ¿verdad, hermano Obed? Saludo, hermano supervisor. Es como inevitable, ¿verdad? Y este es un distrito que ha vibrado. Este es un distrito que no se ha quedado quieto, que el enemigo no lo ha podido silenciar. Cállense, que dejen esa bulla. Y el Señor les dijo: si ellos callan, Pero allí lo que tiene Ezequiel frente a sus ojos es un cementerio enorme. Dice que eran muchos huesos dispersos que formaban montículos por toda parte. Era una osamenta terrible y el ambiente era sobrecogedor. Y se encontraba Ezequiel como sobrecogido, absorto, abrumado ante ese escenario de muerte. Porque no eran que hubiera todavía en los huesos algunos cartílagos o algunos tejidos ahí pegados, no, estaban ya totalmente muertos, remuertos. Pero aquí terrible es que Dios dice: todos esos huesos son la casa. No era un pueblo extraño, era el pueblo de Dios representado en esas montañas de huesos. Por eso la pregunta parece no tener respuesta. Es decir, Ezequiel le devuelve la pregunta a Dios, como diciendo: no hay humano, no hay entidad en la tierra, no hay quien pueda tener una respuesta a eso, solo tú.
Pero aquí está el que hace posible lo que es imposible para los hombres. Le voy a hacer una pregunta personal. Le voy a hacer una pregunta personal. ¿Será que hay uno aquí en esta tarde que crea de todo corazón que Dios puede hacer ese milagro que está necesitando? Y si hay uno que allá, yo le invito para que usted no diga amén por decir amén, porque nos acostumbramos. La pregunta es para aquel que realmente reconoce y que realmente está viviendo una crisis espiritual muy fuerte, que está aquí pero que hasta de pronto ni sabe por qué vino, pero dijo voy a ir, y hubo algo que lo empujó y que hasta de pronto se contenía para no venir, pero finalmente hubo una fuerza como que lo trajo. Pero que él o ella están diciendo me estoy muriendo espiritualmente. Es más, le digo a usted, no diga de manera sonora, no lo diga con sus labios amén. Dígalo para que quede eso allá como muy en lo personal, muy íntimo. Si usted necesita, pero usted cree que Dios puede hacer. Mire, estamos leyendo algo de un milagro que Dios hizo. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer en usted? Si usted lo cree, yo le digo, como servidor de Él, que he sido, si usted lo cree, yo le digo que entonces, si usted lo cree, se van a romper hoy muchas cadenas. Profeticé pues como yo quise profetizar. ¿No? ¿No dice así? ¿Ah? Profeticé pues como a mí me pareció que era. Profeticé pues como yo he conceptuado y en mi razonamiento lógico he creído a mi capricho y a mi pensar. No, profeticé, dígalo, como me fue. Aleluya. Amén. A ver, leamos todos ese verso 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo. Y hubo, ¿qué? Y hubo, ¿qué hubo? ¿Sabe por qué? Porque si hay vida, hay movimiento. Y si hay movimiento,
Si hay ruido, si hay movimiento, hay ruido. Hubo movimiento. Usted sigue leyendo y dice, hubo un temblor. ¿Y de dónde vino ese ruido? Porque hubo un temblor, hubo movimiento. ¿Y qué pasó? Que los huesos empezaron a salirse desde por allá, una tibia, un fémur, una costilla, y empezaron a venirse, buscando su correspondiente. Amén. Las vértebras dispersas empezaron a venirse de un lado de otro y a buscarse hasta formar toda esa cadena de plata. Y cráneos, y omoplatos, y falanges, etcétera. Y empezaron a venirse y se juntaron cada hueso con su hueso hasta formar la figura. ¿Verdad que sí? Pero sigamos leyendo. Aquí está el Dios que hace ese milagro. Aquí está el Dios que hace ese milagro. Verso 8. ¿Qué dice el verso 8? A ver, y miré, y he aquí que tendones. Hubo los tendones, ¿verdad? Los ligamentos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Ahí estaba el muñeco, la figura. Ya no eran simplemente huesos. El esqueleto estaba bien armado y comenzaron también a subir tendones y tejidos y todo lo demás, los órganos, todo. Y la piel dándole como el toque, ¿qué? Final. Y quedaron las figuras, miles en todo ese valle. Pero no había en ellos, hermanos directivos, hermanos pastores, iglesia hermosa, promotores locales de misiones, iglesia del Señor, hermanos míos, sin el Espíritu Santo podremos tener dinero, renombre, mucha prestancia ante la sociedad y tener grandes profesionales y haber entre nosotros muchísimos recursos humanos, económicos, de lo que sea. Pero si la iglesia no tiene el Espíritu Santo, ¿sabe cómo está? Como esos guerreros de terracota. La iglesia se mueve porque tiene vida. Y tiene vida porque tiene el Espíritu Santo. Usted puede saber mucho hasta llegar a ser un gran erudito. ¿Sí o no? ¿Ah? Un gran intelectual de la Biblia, un gran teólogo, un gran orador que maneja la exégesis, la hermenéutica, la homilética en forma maestra. Y de hecho que hay muchos intelectuales de la Biblia que uno se queda así como admirado, como asombrado. Pero si la iglesia no tiene el Espíritu Santo, no tiene nada.
Y miré, ¿y qué? Y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Y sabe qué estoy mirando aquí en Génesis? Que la Biblia dice que Jehová hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿A cuál imagen y semejanza? Si Dios es espíritu, Dios no tiene manos, no tiene pies, porque Dios es ¿qué? A la imagen y semejanza que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo para manifestarse de manera visible. Y guardó esa imagen en su mente y en su secreto. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Amén. Lo hizo a su imagen, a la imagen que Él tenía reservada para Él un día manifestarse y venir a buscar y a salvar que se había perdido. Esa imagen que Él diseñó para Él manifestarse y tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero Dios hizo al hombre de arcilla, de barro, y ahí estaba. Y le hizo manos, le hizo pies, sus ojos, su boca, sus orejas, todo, el tronco, sus extremidades, todo. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios no le hubiera dado ese toque final, esa pincelada maestra y final? ¿Cuál? ¿Cuál pincelada final? El soplo. La Biblia dice que Dios sopló en su nariz. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera soplado? Ahí se había quedado. ¿Estamos de acuerdo? Como los guerreros de terracota, más de 2000 años estuvieron allá, en esas galerías, en esos subterráneos, allá. Unas figuras de barro, nada más. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera enviado su espíritu y si no hubiera soplado sobre esa multitud allá en el valle de los huesos secos? Se hubieran quedado simplemente ahí, como lo registra el mismo profeta, que ya tenían todo, tendones, piel, carne, pero no tenían. Y mire lo que dice aquí. Alabanzas al nombre de Jesús. Y he querido de verdad, créame, dirigirme de manera especial a esta generación de hijos de Dios de este tiempo, de este momento, y que seamos muy conscientes que la iglesia sin el Espíritu Santo es una casa vacía.
puede ser muy bonita, con una fachada espectacular que asombre y admire a los que pasan por el frente. Oh, y a quien entre, oh, qué hermosura, qué acabados, qué silletería, qué sonido, qué músicos tan espectaculares. Oh, pero la iglesia sin el Espíritu Santo es una casa vacía. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, Juan 20:19, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Y el verso 20, y cuando les hubo dicho, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, sopló. Y 10 días después, he estado citando y citando y citando y citando la palabra de Dios. ¿Ah? De manera entrelazada y en concordancia. No he estado citando textos a la loca. Haber sido levantado. Amén. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo como un estruendo, como un estruendo. Alguien por ahí me dijo el año pasado, alguien por ahí me dijo el año pasado, y lo voy a decir así como me lo dijo, toda esa alaraca que ustedes están haciendo, me dieron ganas de llorar. No mi espíritu a dejar de hacer lo que por la palabra veo que debo hacer. A ver, recitémoslo todos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice allá? ¿Sabe qué quiere decir ese unánimes? ¿Se lo digo? ¿Sí? ¿Se lo digo? Ese unánime juntos, estaban todos unánimes juntos, que ellos estaban esperando
la promesa, que la creían. Y el estar allá en ese aposento alto, juntos, indicaba la necesitamos, la esperamos, la creemos. ¿Y sabe que estaban en esa actitud unánime juntos diciendo con eso? No nos podemos ir de aquí, como Él nos dijo, no os vayáis de Jerusalén hasta que seáis investidos. Qué bueno que usted diga, no me puedo ir de este congreso así como vine. Hay un mundo allá afuera que me espera. ¿Estamos de acuerdo? Hay un mundo allá afuera que nos espera con ansiedad. Ellos no lo saben interpretar ni lo saben decir, pero por su forma de vivir, su angustia, lo están diciendo. Necesitamos ayuda. Estaban todos unánimes juntos. A ver, repitamos. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio. ¿Que qué? Que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Antes de entregar este micrófono, les quiero invitar a una reflexión y que se queden con ella y se la lleven. ¿Qué hubiera pasado con aquel primer hombre que Dios hizo? Ahí está la figura. Pero si no le hubiera, ahí se había quedado, inerte. ¿Sí o no? ¿Qué hubiera pasado con esos miles y miles? Y ya armados y con piel y todo, pero si Él no les hubiera soplado espíritu de vida. Pero mire que luego se levantaron y dice, y fue un ejército grande, en extremo. ¡Oh! ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera llenado con su Santo Espíritu a Pedro? ¿Sabe qué hubiera pasado? Pedro hubiera seguido siendo el mismo, perdonen la expresión ramplona que voy a usar, el mismo faltón. Si todos se van y te dejan solo, aquí está este pecho, cuenta conmigo. Y si me toca morir por ti, aquí estoy. No digas tanta cosa que antes que el gallo cante, tal cual. Habría sido el mismo peleonero, ¿sí? Le hubiera seguido sacando machete a todo el mundo. Prometiendo lo que no cumple. ¿Qué hubiera pasado con Felipe si el Señor no lo hubiera llenado con su Santo Espíritu? Felipe hubiera seguido siendo será, pero es que ya vimos al Hijo. Yo no, yo quiero ver al Padre. ¿Y qué hubiera pasado con Juan y Jacob, que pidieron que descendiera fuego del cielo? Hubieran seguido siendo los mismos irascibles,
como un fosforito, por nada explotan, ambiciosos. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado con Tomás si el Señor no lo hubiera llenado con su Santo Espíritu? ¿Qué hubiera pasado con todos ellos? Si la calificación final que tuvieron en la escuela para pescadores de hombres, porque el Señor los recibió en su escuela, que yo la denomino así, escuela para pescadores de hombres. Y Él les dijo: venid en pos de mí, vengan, inscríbanse aquí en mi escuela, y yo me voy a encargar de hacerlos, ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Sabe cuál fue la calificación final que obtuvieron? Después de 3 años, con el maestro de maestros, es decir, Dios manifestado en carne. ¿Y sabe cuál fue la calificación final? Un reproche. Entonces le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Su vida hubiera seguido siendo eso, un reproche. Pero el Señor dijo: esto no se puede quedar así. Yo les prometí a ellos que yo los haría pescadores de hombres, y yo les quito lo que les sobra y les doy lo que les hace falta. ¿Por qué no te dejas en las manos de Él y le dices: Señor, aquí estoy, oh perfecto alfarero, aquí estoy? Aleluya, aleluya, aleluya. Me dejo en tus manos, a merced tuya. No me resisto a que tú me formes y a que tú hundas tus manos y tus dedos donde tengas que hundir, y con la presión que tengas que hacerlo y darme la forma que me tengas que dar. No me resisto. Pero si ese amén es sincero, dígalo fuerte. ¿Ah? Y prepárate, que si te dejas en sus manos de verdad, verdad, vas a sentir dolor. Porque Él va a ir tocando, Él va a ir pasando sus dedos y sus manos maestras por toda la superficie de tu vida. Y donde sienta Él que hay una protuberancia, va a hundir sus dedos. Porque seguro que ahí hay un cuerpo extraño, una piedrecilla que hay que sacarla. Porque la masa debe estar homogénea, limpia, sin cuerpos extraños. Porque si se deja con esa piedrecilla ahí, luego se mete al horno, ¿y sabes qué pasa? Esa piedrecita agrieta todo. Habla con Él, habla con Él, habla con Él, habla con Él. Habla con Él a tu manera, con tus propias palabras. Eso. Habla con Él, habla con Él. Libera tu corazón. No te cohibas, no te reprimas. ¿Ah? Habla con Él en este momento. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Aquí puede venir un viento recio. Puede suceder lo que tanto has esperado que suceda.
Pero eso depende de ti, de tu disposición. Aleluya, 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 aleluya. Habla con Él, habla con Él, habla con Él. Sal de tu confort, sal de tu confort. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya.